A continuación les presento al doctor Stephen Marlett. Él es doctor en lingüística de la Universidad de California en San Diego, con experiencia en diversas áreas básicas de la lingüística, especialmente fonología, sintaxis y lexicografía. Se ha enfocado en el zapoteco, el tlapaneco y el seri. En seri ha participado en proyectos extensivos para producir una descripción amplia, además de material escrito y accesible a la comunidad. En tlapaneco ha desarrollado una investigación general de las diferentes variedades. También ha impartido clases de lingüística en España, Estados Unidos, Inglaterra y Perú. Él nos hablará sobre los 80 años en la Mixteca, la contribución del Instituto Lingüístico de Verano. Adelante, doctor, le escuchamos. Espero que me escuchen y estoy compartiendo mi pantalla. Espero que esto funcione. A ver, Ahí le estamos viendo. ¿qué están viendo? Coloque los pueblos de la Mixteca, perspectiva y Perfecto. narrativas. Muy bien, gracias. Bueno, primero quiero agradecerle al doctor González por su amable invitación a participar en este coloquio. De hecho, él me propuso el tema y lo voy a presentar con mucho gusto y espero que les sea informativo igual que los anteriores. Bueno, vamos a considerar una parte del estudio de la lengua mixteca con atención especial a la aportación del Instituto Lingüístico de Verano. Cuando se habla de las lenguas o agrupaciones de lenguas en México, suelen escucharse varios nombres, entre ellos los que se ven en la pantalla, además de náhuatl, maya, tal, tzotzil y muchos más. Pero como siempre digo, la información acerca de estas lenguas no viene en bandeja de plata, sino por el trabajo de muchos años y de muchas personas. Hoy se habla de una familia de lenguas, la familia otomangue, y algunos han comparado con la familia indoeuropea. Se compone de varias subfamilias, entre 7 y 11, dependiendo de cómo se dividen o se juntan. El Glottolog, igual que el Atlas Mundial de Estructuras Lingüísticas, dos fuentes europeas de información, propone el uso del término género para hablar de una subfamilia a cierto nivel, como sería para hablar de la subfamilia romance o la subfamilia germánica en la familia indoeuropea. El género mixtecano, según estas fuentes y los expertos que ellos consultan, se compone de 3 agrupaciones: la mixteca, la triqui y la cuicateca. La familia otomangue es una creación moderna del trabajo académico de muchas personas. Entre ellas se destacan investigadores del ILB, quienes empezaron a estudiar esas lenguas a mediados del siglo XX. Hoy día, según los reconocidos lingüistas Campbell y Poser, es una hipótesis ahora universalmente aceptada. Y estos trabajos que se listan aquí en esta pantalla son, aparte de Campbell y Poser, son de personal del Instituto Lingüístico de Verano en esos años. La figura presentada aquí se construye de la información presentada en el Glottolog. Se ve que el género mixtecano se compone de 3 agrupaciones, usando la terminología del INALI, entre ellas la agrupación mixteca, en el medio de la pantalla, la cual es la más compleja, según esta fuente, basada en el trabajo de Catherine Jocelyn, en 1983, a su vez basada en investigaciones de muchas personas del ILB, se presenta una docena de subgrupos dialectales en el género mixteco. La información que existía del mixteco antes de la labor de los miembros del ILB, que vamos a considerar en poco tiempo, era básicamente un vocabulario y un arte de la lengua mixteca, 2 trabajos de mucho valor histórico, ambos escritos afines
del siglo XVI. El trabajo de Pimentel a principios del siglo XX, poco confiable en muchos aspectos, se basaba en el trabajo de Reyes. No tengo conocimiento de cuánta de esta información estaba accesible a los que tenían interés en aprender el mixteco moderno hace 8 décadas. Ahora, existe un mundo de diferencias entre lo que ahora, en el siglo XXI, sabemos de la estructura y la arquitectura del mixteco, la lengua mixteca, en comparación con lo que se sabía hace 100 años. Una gran parte del tesoro de información que ahora tenemos se debe a la labor del ILB desde 1935, empezando con Kenneth Pike. Ahora hablamos con mucha facilidad, aunque no con confianza en todos los casos, de los aspectos tonales del mixteco y de otras características prosódicas como la sílaba, el pie y la palabra mínima. Pero en 1935 no se sabía casi nada. Además, el modelo latino de descripciones gramaticales todavía no se había descartado a favor de descripciones que permitieran que las estructuras propias del mixteco lucieran. La historia del estudio del mixteco se entrelaza mucho con el desarrollo de la lingüística moderna. Este es un tema para otro día. Bueno, inicios de la investigación. En noviembre de 1935, Kenneth Pike, primer protégé de William Cameron Townsend, fundador del Instituto Lingüístico de Verano, pisó por primera vez tierra mixteca. Tenía 23 años de edad. Más tarde sería un eminente lingüista de su generación, pero en ese entonces no. Él y su esposa, Evelyn, se casaron en 1938, en la Ciudad de México. Vendrían a ser un equipo con influencia de diversas partes del mundo. Como ustedes saben mucho mejor que yo, el área geográfica en que el mixteco se encuentra se divide en distintas zonas. Por alguna razón, Pike escogió un pueblo en lo que hoy se llama la Mixteca Alta, en que vivir, San Miguel el Grande. Como otros colegas del ILB, los Pike vivieron en el pueblo con su familia y aprendieron a hablar el mixteco mediante la interacción con muchas personas. También, igual que otros colegas, por las instrucciones de Townsend, los Pike primero dedicaron tiempo para aprender a hablar el mixteco antes del español. En 1935, Townsend y Pike conocieron al doctor Mariano Silva Aceves, fundador y director del Instituto Mexicano de Investigaciones Lingüísticas. Pike le compartió algunos datos del mixteco y más tarde el doctor le invitó a acompañarle en una visita a la zona otomí para conseguir datos en esa lengua. Entre 1937 y 1938, Pike y otros publicaron trabajos sobre varias lenguas y varios temas en la revista de esa institución, Investigaciones Lingüísticas. Menciono aquí, ustedes pueden verla en la tabla aquí, esos trabajos. Menciono aquí que la serie de diccionarios del ILB en México es nombrada en honor del doctor Silva y Aceves, quien falleció en 1937. Muy pronto. El trabajo de Pike era pionero en cuanto al análisis de los tonos, un aspecto fundamental de lenguas mixtecas y como de todas las lenguas otomangues. En realidad, el mixteco era como una gran montaña para explorar y conocer, y al principio Pike estaba solo
pensando en tratar de descubrir y describir, además de relacionarlo con las teorías nuevas de la lingüística moderna que estaban en desarrollo. La experiencia de Pike le llevó a otras partes del mundo a ser director del programa de lingüística en la Universidad de Michigan, miembro de la Academia Nacional de las Ciencias y a ser nominado 15 veces para el Premio Nobel de la Paz, entre muchos otros honores. Pero empezó con el mixteco y ahí creo que se le quedó su corazón. Ya en los años 40, otros colegas empezaron a ayudar con la documentación de la lengua mixteca y en poner lo aprendido al servicio de las comunidades. En esa misma década se decidió que la descripción y el trabajo práctico de los Pike en la zona de San Miguel el Grande no podían servir a la mixteca en general por la diferencia dialectal que se había encontrado. Entonces vamos a hablar un poco de la expansión de la investigación. Aquí menciono que la obra del ILB ha atraído a personas que además de especializarse en el mixteco, se han capacitado en la lingüística a altos niveles. Y todos estos se han quedado para trabajar en la mixteca. Entonces, además del trabajo de la zona de San Miguel el Grande, se empezaron estudios en el mixteco de otras zonas, primero en la de Enotepa Nacional y luego en Metlatónoc, Guerrero. Henry o Hank Bradley, además de estudiar el mixteco de Jicaltepec, empezó a documentar y a preocuparse por la variación dialectal y seguía desafiando a los que intentaban hablar coherentemente acerca del mixteco. John y Margaret Daly estudiaron la variante de Santa María Peñoles. Su contribución al Archivo de Lenguas Indígenas de México, publicada en 1977, es, hasta la fecha, la única representación del mixteco en esa colección. La variación interna del mixteco fue señalada hace 400 años, pero como ya he mencionado, tomó una posición importante en las investigaciones del ILB poco después del inicio de la labor de Pike. Era importante determinar las fronteras dialectales para usar la forma escrita, es decir, saber cuáles eran las lenguas funcionales. Es un término que yo utilizo para tratar de evitar ciertas cuestiones. El trabajo de Bradley se dirigió a este tema y se empezaron a desarrollar métodos para conseguir información científica con respecto al tema. Los sondeos de inteligibilidad mutua se hicieron poco después, siguiendo métodos desarrollados con la ayuda de doctores John Crawford y Joseph Grimes. Los resultados se reportaron en foros nacionales e internacionales y luego se publicaron en Egland 1978. Más tarde se hicieron otros sondeos específicos para estudiar las áreas no bien entendidas. No obstante los defectos que pueda tener este método o su aplicación en casos específicos, no ha habido otro estudio científico para explorar este tema en la mixteca. Ha sido importante hablar realísticamente de la variación para saber lo que va a funcionar en la práctica y para saber cómo dirigir investigación, documentación y trabajo adicional. Entonces ahora voy a hablar un poco de las áreas de contribución en ciertos temas. Primero los estudios técnicos. Como resumen de la investigación realizada por integrantes del ILB sobre el mixteco, podemos ver que ha sido notable. 4 tesis doctorales, 5 tesis para la maestría, 1 tesis para la licenciatura en Perú. Los sondeos de inteligibilidad
7 diccionarios bilingües y 6 gramáticas para uso en las comunidades, además de otras monografías. Además de una gran cantidad de artículos publicados en revistas arbitradas. Y aquí estas referencias se dan al final, así que aquí las incluyo para tener cosas específicas. Eran trabajos muy específicos. Y además, contribuciones a libros en procedimientos de conferencias, incluso los mismos Evelyn y Kenneth Pike, muchos años después de salir de la Mixteca. Además de muchos ensayos preliminares y manuscritos libremente accesibles al público. Y estos sin contar, no he hecho conteo de estas contribuciones. En el área de la fonología se ha aprendido mucho y sigue siendo un desafío entender todo bien. Sin embargo, aparte de usar esta información para la descripción adecuada de una lengua, se requiere su integración a la lingüística teórica, la lingüística histórica y la lingüística aplicada. Y esta es una área que yo he también tenido interés y he publicado un poco. Hay muchas cosas para explicar, para entender. Y si hubiera más tiempo, les podría explicar por qué todavía todo esto es tan interesante. Este cuadro indica una parte de la contribución del ILB al estudio de la fonología segmental, consonantes y vocales del mixteco, la más reciente siendo una tesis doctoral de Canadá. La fonología suprasegmental, especialmente los tonos, también ha ocupado mucha atención investigativa. Y hay temas sobre qué tipo de tonos, cómo se analizan los tonos, cómo es el pie y qué tan relevante esto es para las subfamilias y todos los estudios del mixteco. Este cuadro indica una parte de la contribución del ILB al estudio de los sistemas tonales del mixteco. La penúltima es una tesis doctoral de Escocia. Obviamente la lengua es más que sonidos, también es gramática. Aquí también ha habido mucho estudio y resultados, aunque queda mucho más para elaborar. Hay muchos temas para explorar todavía con profundidad. Y aquí también se ha encontrado un mundo para explorar. Simplemente listar los pronombres, sus significados y sus usos en toda la zona mixteca. Los pronombres, nada más. Un trabajo incompleto que empecé hace algunos años solamente para ayudar con cierta cosa, demuestra mucho acerca de la naturaleza del mixteco. Si no fuera tan interesante, no habría la necesidad de listar tanta información en estas tablas que vienen de este trabajo inédito. Los pronombres. Fíjense. Este cuadro indica una parte de la contribución del ILB al estudio de la gramática del mixteco, la serie de esposos gramaticales editados por Henry Bradley y Lena Hollenbach. Ahora, otras áreas de contribución, trabajos orientados a las comunidades. El trabajo de varias personas de ILB ha sido enfocado hacia las gramáticas para uso local en las comunidades mismas. Son las llamadas gramáticas populares. Una parte de la documentación de una lengua es la colección y presentación de textos naturales de la lengua. Durante 60 años ha habido una participación activa de miembros del ILB en esta tarea. Una parte de esta tarea es para estudio lingüístico, pero también tiene importancia mucho más general. Además, esta actividad puede sincronizarse con el uso de los textos, uso de los textos en las comunidades. La colección de Anne Dyke es la más extensa, aunque fue publicada hace más de 60 años.
Yo he conocido a muchas personas en estas diapositivas, pero a Andijk y Cora Mack no he conocido. Se han publicado vocabularios y diccionarios bilingües y algunas variantes para uso en las comunidades. Empezaron como vocabularios relativamente sencillos, pero bajo la dirección de la doctora Doris Bartholomew, llegaron a otro nivel de complejidad y sofisticación. Aparte de los diccionarios y vocabularios, los diccionarios listados en la pantalla, también se han publicado trabajos más pequeños y especializados en otras variantes. Estos trabajos, los diccionarios, representan un gran esfuerzo lingüístico con valor cultural por la información contenida en ellos. Son mucho más que listas de palabras y sus traducciones. La elaboración de materiales para uso en las comunidades, para presentar los textos y para la alfabetización requiere propuestas, experimentación y múltiples etapas de evaluación con la participación de muchas personas. Fue una preocupación de Pike desde el inicio, desde su trabajo de 1938, y todavía es algo que requiere estudio y diálogo entre los escritores y usuarios de los materiales, ahora obviamente incluyendo las normas de la lengua mixteca, la Academia de la Lengua Mixteca. Y aquí también hay una liga para documentación de las propuestas para escribir las variantes. Desde el inicio hubo interés en promover el uso de la lengua escrita en las comunidades. Las cartillas y libros se enfocaban en la cultura del pueblo en que se usaban, incluyendo sus cuentos tradicionales. En este cuadro se presenta una selección súper limitada de las cartillas publicadas en distintas variantes y en distintas décadas. Hoy día, la alfabetización toma otra ruta con el desarrollo de libros electrónicos, juegos didácticos, aplicaciones con sonido y texto y sitios web para su distribución sin costo al usuario y sin límite de versiones tradicionales. Ejemplos de libros de cuentos y literatura autóctona en el Mixteco, publicados por el ILB, se presentan en esta tabla, algunos de los cuales están presentados con el nombre del lingüista responsable, aunque puede ser que no aparezca su nombre en el libro, y obviamente no eran los autores. Generalmente, estos libritos aparecieron en tirajes pequeños y modestos porque se usaban también para evaluar la eficiencia de la manera de escribir. En este año se ha creado un sitio nuevo para dar acceso directo a los materiales modernos pertinentes a las comunidades. Es decir, separar las cosas técnicas, lingüística y todas esas cosas y las cosas realmente dirigidas a las comunidades y apreciadas por las comunidades. La pandemia del COVID-19 no fue la primera causa en que fue partícipe el ILB en las comunidades indígenas para contribuir con la salud de las personas. En la década de los 50 hubo participación en la preparación y la divulgación de información para combatir el paludismo, el bocio y el tifo, por ejemplo, además de trabajos más generales. Se han publicado traducciones de materiales bíblicos en más de 18 variantes. Otra área de contribución, la formación y colaboración. En el pasado y hasta el presente, se ha ofrecido capacitación en áreas de lingüística, traducción, ilustración y desarrollo de material en lenguas maternas.
por medio de cursos impartidos en talleres, diplomados y últimamente en cursos virtuales. Esta formación ha permitido que los hablantes de estas lenguas tengan lo básico para seguir contribuyendo en sus comunidades y para sus comunidades. El mixteco tiene un lugar prominente en la presentación de lingüística descriptiva en varios libros utilizados en cursos en México y en otros países. Y ahora algunas fotos de varias épocas para ilustrar lo anteriormente presentado. A mí me encanta esta foto de San Miguel el Grande, más o menos el año 1950. Y algunos talleres que hubo para la formación de escritores. Con referencia al mixteco en particular, miembros del ILB han participado en eventos organizados por el Centro de Investigación de Difusión Newsavi, por el Comité Interinstitucional para las Culturas y Lenguas de Oaxaca, CICLO, y por el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, CEDELIO, en talleres en las comunidades mismas, organizados por los miembros de ellas. Han seguido con mucho interés las actividades de la Newsavi, Academia de la Lengua Mixteca. Entonces aquí hay fotos de un diplomado organizado por CEDELIO, en que personal del ILB ha participado, ha ayudado, en el año 2011. Y siempre a nivel personal, en las comunidades, ha habido interés en el desarrollo de las capacidades de los colaboradores para que ellos sigan contribuyendo activamente en el uso de la lengua escrita y la producción de materiales de interés y de importancia. Aquí tenemos una foto de Juan Deli y el señor Raúl Alavés Chávez, que también ha escrito y publicado sobre temas de su interés. En todas estas 8 décadas de labor de parte del ILB ha enfatizado el carácter único del mixteco y su valía como instrumento de comunicación efectiva en las comunidades para la transmisión de valores propios y universales. Y para finalizar, solo paso las referencias de las obras citadas para que estén incluidas en la presentación. También tomo esta oportunidad para agradecer a los que me ayudaron en preparar esta información. Y están. Y las ligas aquí son ligas activas para descargar estos materiales sin costo. Y también menciono aquí que la gráfica de esta presentación es de un textil con diseño tradicional de la zona de Santiago Nuyó. Gracias por a las personas que lo han compartido. Y también tomo esta oportunidad para reconocer a nuestra apreciada colega Karina Araiza, quien hubiera sido la persona idónea para hacer esta presentación y para participar en este evento si no fuera por su lucha contra el coronavirus que perdió hace poco. Gracias. Y ¿dónde está? Muchas Sí. gracias, doctor, por su participación. Y ahora sí pasamos a la sección de comentarios, así que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, puede levantar la mano o abrir su micrófono. He cerrado el micrófono, Martín.
Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Etelia Ruiz del INA. Sí, no sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, tenía preguntas muy concretas, por supuesto, felicito mucho esta mesa. Em, quería preguntarle a la doctora Ivy Rieger acerca de justamente esta cuestión comparativa que hace, me parece muy lograda, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que ella habla muy bien el mixteco de esta zona, quizás no tan bien como los expertos del Instituto Lingüístico de Verano, pero lo habla muy bien y por lo tanto sabemos que este análisis que hace de la fiesta de carnaval es bastante acertado. A mí lo que me llama la atención es, como sabe Ivy, una de las cosas, Mixtepec hemos platicado, es más como una pequeña ciudad, ¿no? Como tiene esta parte un poco no tan, ah, tiene la cultura mixteca, pero es una combinación rara, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esta como especie de festival de vaqueros que no tiene, bueno, no es de vaqueros, ¿no? Pero este involucramiento con esta cultura más ganadera, ¿no? En esta región, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, aunque conozco muy poco Mixtepec por los conflictos que tiene, es muy difícil de entrar. Tú eres de las pocas privilegiadas que conoce bien. Entonces me llama mucho la atención, ¿no? ¿Y qué tanto influye? Yo no creo, obviamente, que sea la cuestión de la migración, ¿no? Eso es una respuesta muy sencilla. Eh, ¿Qué tanto tiene que ver todo de las gentes que manejaban las recuas hacia la costa, si es que tiene algo que ver, aunque los hubiera desviado? ¿Cómo ves tú esto? Y si me puedes hacer más claro cómo ves este tipo de festejo en relación a una tradición cambiante un poco más antigua en el tiempo. Y también, bueno, en relación a lo de los textiles, bueno, ya sabemos que esas colecciones son impresionantes, ¿no? Nunca dejamos de quedarnos con la boca abierta. Y quería preguntarle al profesor Osorio acerca de estos trabajos que ha tenido la señora Weidlaner, de estas urdimbres que podrían estar relacionadas también con ciertas técnicas asociadas a las formas de tejido de lienzos para las pinturas o los códices antiguos. ¿Hay algún tipo de estudio, además de los de la señora Weidlaner? ¿Tiene algo que ver también la misma simbología? Nunca son iguales. Esto se ve más en la zona de Pinotepa, creo yo, ¿no? Con el águila bicéfala. Pero como experto, ¿tú qué opinas? Porque a veces no es tan fácil encontrar este tipo de expertos para preguntar esto. Y finalmente, bueno, yo agradezco al Instituto Lingüístico de Verano. Una de las primeras regiones donde entré a trabajar en Cuquila, el mixteco es muy parecido al de Ocotepec. Me fascinó encontré muchísimas descripciones acerca de gente del Instituto Lingüístico de Verano que conocieron algunos abuelos de los años 50 y 60 y lo impresionados que estaban por cómo hablaban de bien el mixteco estas personas. También quizás me gustaría que subrayara, porque siento que igual, que por lo menos de las más interesantes etnografías que yo he visto, que he tenido el gusto de leer, son, por ejemplo, las de Miller, ¿no? Que era un agente del Instituto Lingüístico de Verano. O sea que el trabajo delicado que hacen en términos, pues es que están viviendo ahí años enteros, ¿no? No es, como dijo, no es, quizás a mí una de las cosas que me asombra es cómo se quedaban a vivir 4 o 5 años. Esas no son temporadas, o sea, vivían ahí. Conozco también familias que alojaron a su vez a familias de norteamericanos del Instituto Lingüístico de Verano que se quedaron a vivir ahí 10 años. Los niños jugaban, aprendían muy bien las variantes del mixteco.
pero también hubo esa sensibilidad etnográfica que quizás sería interesante subrayar, ¿no? O sea, un poco, si nos quisiera hablar un poco más de eso, y aunque sé que no es precisamente su campo lingüístico, el de la lengua mixteca, a mí me ha llamado mucho la atención la relación entre el triqui de, de San Miguel Progreso y Chicahuastla. Y ellos dicen, pero a nivel de historia oral, que alguna vez estuvieron emparentados, ¿no? Y si hay como ciertas similitudes. Puede ocurrir este tipo de situaciones adoptadas en la lengua que tengan una relación que se pueda rastrear no en milenios, sino quizás en 800 años, o es nada más que están muy cerca y consideran que son como parientes y por lo tanto algo tienen que ver con la lengua, pero obviamente no hay una asociación lingüística porque esta se desarrolla y se separa en términos temporales pues con mucha mayor antigüedad. Pues muchas gracias y muchas felicidades, aprendí muchísimo, me encantó la mesa, gracias. Muchas gracias. Creo que podemos juntar otros dos comentarios y ya después le doy la palabra a los ponentes. El doctor Salomón, adelante, lo escuchamos. ¿Para quién, perdón? Al doctor Salomón y Ok, después el doctor Martín. ok. Bueno, realmente estoy muy impactado por la excelente calidad y profundidad de los 4 ponentes. Creo que es una aportación significativa al análisis de la situación de los pueblos mixtecos de los 3 estados de México. Y me permito felicitar, sobre todo por los asuntos agrarios, a la doctora Sepúlveda, y creo que es un tema relevante la organización social, el mantenimiento de la sociedad y las dificultades que hay para, ahora se llama, armonización entre las leyes nacionales y los usos y costumbres, porque es un problema de entendimiento. En el campo agrario, seguramente que la política agraria después de la revolución no tenía muy claro lo que era la tenencia de la tierra desde el punto de vista de cada unidad étnica de México. No es lo mismo la Tarahumara, la zona maya de Yucatán, y la zona mixteca y la zona Uave, etcétera, porque son patrones de manejo de la tenencia de la tierra. Pero me parece un libro que va a ser fundamental. Por otro lado, pues me recordó a mi gran amiga Ingar Johnson el trabajo del doctor Murillo. Lo felicito, realmente es un análisis meticuloso de las técnicas y el manejo de los textiles como un patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas y cómo están resistiendo estos cambios de la industrialización y de los cambios del uso de los materiales, etcétera. Me parece muy claro. Y por otro lado, me encanta la idea de escuchar al doctor del Instituto Lingüístico
de verano, porque el trabajo minucioso que inició el doctor Pike en el análisis de estos idiomas glotocronológicos y de la diversidad lingüística en un territorio tan cercano, cómo se mantiene la diferenciación de, de cada variante dialectal. Yo creo que es un trabajo muy minucioso y que lleva años de trabajo. Yo felicito al trabajo y agradezco mucho el hecho de ver la conexión con los etnolingüistas, con el trabajo que está, por ejemplo, para el mixteco, el trabajo que ha realizado Juan Julián Caballero en la organización de la Academia de la Lengua Mixteca o de las lenguas mixtecas, pero yo creo que esta coordinación y la preparación de los propios etnolingüistas mexicanos para consolidar el trabajo lingüístico de la política lingüística mexicana es fundamental. Y qué bueno que hay el diálogo y la comunicación. Y también me permito felicitar a la doctora sobre el carnaval, la doctora Laura Mier, que me parece que la etnografía es fundamental para la caracterización e identificación de la identidad étnica. Yo me congratulo de haber podido estar toda la mañana escuchando tan buenas ponencias, además de mi participación, pero sí me siento que es muy importante, porque es el impulsor de Muchas gracias, doctor Salomón, y le doy la palabra al doctor Martín. Bueno, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Primero agradecer a los participantes de su ponencia y quisiera hacer hacer una pregunta en general a los tres. Primero a la doctora Manola Sepúlveda, cuando habla de la estructura agraria de Yucuiti, creo que es importante, yo le pediría si pudiera ampliar este papel de los liderazgos, ¿no? Sobre todo porque en este trabajo que la doctora nos expone, nos plantea, Yucuiti se diferencia de otras comunidades cercanas, o sea, aunque ella, bueno, por supuesto no es su tema, pero en el entorno de Yucuiti vamos a encontrar cacicazgos. En cambio, o sea, en otras comunidades cercanas, digo, no tan lejos de ahí. Y creo que es importante abordar un poco más el papel de los liderazgos, porque creo que eso hace la diferencia. Esa sería la pregunta para la doctora Manola Sepúlveda. Para el caso de Octavio, yo quisiera preguntarle qué sustituye a la grana cuchirilla, ¿no? Porque si bien además de estas técnicas que tú nos expones, del malacate y bueno, de los cintillos, porque bueno, la grana cochinilla fue utilizada por muchos años, pero después se dejó de usar también por cuestiones ambientales o por la escasez misma de la grana cochinilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sustituye a la grana cochinilla, ¿no? Y para para Steve Marley, a quien, bueno, tengo el gusto de conocer y a quien le agradezco que haya aceptado con tan poco tiempo de anticipación, sobre todo un tema que es muy complicado, más bien más complejo. Creo que es importante que los exponentes, que los asistentes nos pudiera plantear es
cómo ese trabajo que señala Etelia, ese trabajo etnográfico, pero sobre todo porque el ILB lo que yo he leído y lo que hemos visto en algunas exposiciones, trabajan con toda la población, es decir, no solo trabaja con adultos, con niños y con jóvenes. De ahí y lo que señala Etelia, o sea, el ILB, los lingüistas del ILB están años en las comunidades, ¿no? Entonces, si Steve nos pudiera ampliar un poco más ese trabajo en la comunidad, ese trabajo con los actores, porque estudiar una lengua implica una larga convivencia, ¿no? Gracias. No sé. Muchas gracias y bueno, voy a proceder a darle la palabra a la doctora Ivy Rieger para que nos comente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios y las felicitaciones. Fue un honor poder participar en este coloquio el día de hoy. En términos de la cuestión que me planteó Italia hace un rato sobre, bueno, el uso del rodeo en el carnaval en San Juan Mixtepec, pues realmente la historia de eso, no lo sé exactamente cuándo empezaron a usar un rodeo. Supongamos por las evidencias que sabemos sobre esas tradiciones culturales en la región, que seguramente existían algunos tipos de rituales, a lo mejor con el uso de ciertos tipos de animales, pero que ya se fueron cambiando con el paso del tiempo. Um, la cría de ganado en la región sí está muy fuerte y está poniendo más fuerte cada vez más. Entonces, esto puede ser como parte de la tendencia general en la zona para estar atraído a tener un rodeo en otras comunidades como en Tuxtlahuaca o Huajuapan. En muchos de la Mixteca, en esta parte de la Mixteca, el rodeo es parte de la cultura de diversión durante las ferias, durante las fiestas patronales en muchas de las comunidades. La única diferencia que yo puedo notar aquí en San Juan Mixtepec es precisamente que ese rodeo, por lo menos en los años que yo pude observarla, forma parte del ciclo festivo más amplio, o sea, no es como parte de la feria del pueblo para el santo patrón. Incluso no hay otra ocasión donde hay rodeos solo durante carnaval. Entonces, ese es un dato también interesante que hay que desglosar un poco más, porque en carnaval, solamente en carnaval, y en otras fiestas no. Una hipótesis que se puede proponer tiene que ver con el hecho de que el carnaval está organizado por las autoridades municipales y no por los mayordomos. Y eso es una distinción importante tal vez en el enfoque y los valores que cada grupo pone sobre qué tipos de actividades deben estar presentes en su fiesta, ¿no? Um, con las fiestas de los mayordomos, especialmente durante la fiesta de San Juan Bautista, hacen uso de sacrificio con animales donde sacrifican a los gallos en la desposada. Esa es una tradición uh, que está presente en esa fiesta y también en la fiesta de San Pedro. Ese es donde matan a los animales precisamente, y obviamente en el rodeo no matan a los animales, los usan para la diversión de la gente y también por la cuestión de la valentía de los participantes en participar en una actividad tan peligrosa. Entonces, eso sí es un enigma, es algo interesante que tal vez se puede desglosar un poco más en otras investigaciones, pero por lo que sé, yo creo que tiene que ver más con esa cuestión de la división de las autoridades, quiénes tienen control de la fiesta, cuáles son sus preferencias, qué creen o qué tipos de actividades creen que va a atraer a la gente, todos esos tipos de observaciones que creo que debemos tomar en cuenta con la cuestión del uso del rodeo en particular. Y bueno, no sé qué fue la otra, Telia, ¿tenías otra sobre o no? ¿O fue todo? Perdón. Sí, no, muchas gracias, y no, fascinante. Sí, la otra era nada más, si podías un poco abundar en los términos en mixteco de algunos de los personajes del carnaval, porque no escuché bien. Gracias, perdón. Sí. Sí, en el carnaval tradicional solo pude poner la foto, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pero tiene cuatro tipos de disfrazados particulares que son los personajes tradicionales que aparecen en estas festividades de carnaval y de la fiesta de San Juan Bautista, fiesta de San Pedro y San Pablo. Um, Tenemos primero la ñana cha, que, bueno, lo llaman el Catrín, se viste en un traje pingüino, en parte con botas mineras, tiene una máscara de lana,
tiene un sombrero, una armónica. Este personaje en particular no, es para otra ponencia, otro momento, ¿verdad? Para desglosar todas las características que este personaje y los demás tienen, que tienen uh, características específicas simbólicas. Cada uno de ellos tiene una historia atrás. El uso del traje pingüino, como ellos dicen para el Catrín, es parte de la burla, incluso, de los élites de Tlaxiaco del siglo XIX, de los nuevos franceses que vinieron a vivir allá. Y eso es una cuestión de la memoria histórica, cómo las personas recuerdan la llegada de esos foráneos en esta época específica de la historia de la región. El uso de las botas mineras tiene el sentido de ser un homenaje a los mineros que estaban trabajando en Tejocotes, que es una ranchería, una agencia de Mixtepec, como a mediados del siglo XX, más o menos, ¿no? Los extranjeros que vinieron a trabajar. En fin, hay otras características específicas, el uso de ciertas canciones con la armónica que toquen cuando están caminando, cuando están en una fiesta. Eso es con el Ñana Cha. Estaba en la foto con la Ñana Ña, que básicamente es una cuestión de un hombre vestido de mujer en la ropa tradicional de la comunidad. Hay dos tipos de Ñana Ñas. La Ñana Ña tradicional que lleva la falda, la nahua, así se llama en la comunidad, y una blusa bordada. Y las ñañas o chicas sexys, y esos son entre los jóvenes que les gustan como disfrazarse en lencería, en los calzones de las mujeres, y andan en mallas, en tacones y máscaras de plástico. También tenemos lo que son los tatsanus, y los tatsanus son los viejitos. No puse foto de esos, pero ellos también son como el compañero de las ñananas, tatsanu, ñanana y natsanu, que es la viejita. Entonces hay 4 tipos, y por cuestiones de tiempo no puedo realmente como detenerme en dar los detalles de todos, pero esos son personajes muy importantes para las festividades que hablan de las tradiciones vivas en la comunidad, la memoria colectiva, cultural, y también los cambios, ¿no? Cuestiones de autenticidad. ¿Cómo es que las personas de la comunidad piensan sobre quiénes pueden disfrazarse de esos tipos de personajes? Si se puede incluir otros tipos de personajes que no están en el grupo tradicional, que digamos como disfraces más estilo de Halloween, ¿no? O máscaras de personajes famosos o de superhéroes, esos tipos de cosas a veces aparecen y la gente hace comentarios acerca de eso, ¿no? Entonces eso también es una cuestión interesante cuando hablamos de las tradiciones en esta comunidad mixteca. Muchas gracias. Le doy la palabra a Octavio Murillo. Gracias, Ivy. Listo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. De verdad o sea, los aprecio muchísimo, sobre todo viniendo de personas como Etelia, como el doctor Nahmad también, a quienes admiro muchísimo. Muchas gracias nuevamente. Respecto a las preguntas que hace Telia, obviamente pues digamos, la pionera en investigación textil pues fue efectivamente Irmgard Johnson. Sin duda sus trabajos son la base para el estudio de los textiles pues en toda la zona mesoamericana y más allá, ¿no? Por supuesto, pues son fuentes primarias que hay que considerar y que, bueno, en mi trabajo, pues por supuesto considero. Y en la parte contemporánea, digamos, el único gran sucesor de doña Irmgard es sin duda Alejandro de Ávila. Él ha hecho el inventario y la descripción más objetiva de las técnicas textiles y ha hecho nuevos descubrimientos de técnicas que antes no se conocían, así como su descripción. Yo he tenido la fortuna de poder aprender directamente con él durante diversas actividades, pues más del campo de museos y bueno, pues es por ahí por donde hay que buscar más, o sea, hay que releer a Irmgard, por supuesto, y hay que leer
los estudios publicados que tiene al momento Alejandro, que van más hacia los pueblos otopames, ¿no? que hacia en general a todas las lenguas otomangues, pero pues sin duda es de ahí de donde hay que hacer mayor seguimiento, ¿no? Por supuesto, también los documentos base que se tienen para el estudio textil, pues no son escritos, son los propios textiles que se conservan en las colecciones, pues tanto internacionales como mexicanas, pero bueno, las colecciones mexicanas son extraordinarias y son fuentes primarias para el análisis de estos textiles. Para eso hay que saber hacer análisis textil. Y pues ya, ¿no? La otra cosa que decía Celia de las águilas bicéfalas, pues no conozco algo que sea un estudio, digamos, que podamos decir que es definitivo al respecto, ¿no? Pues las dos hipótesis que se manejan son que yo creo que pueden ser además complementarias, porque en el caso de los pueblos indígenas siempre así son. Por una parte, el escudo de los Habsburgo, por otra parte, la representación de la dualidad, ¿no? Pero no hay un estudio iconográfico que sea definitivo, que diga es tal cosa, o es la mezcla de los dos, o una tercera, o símbolos solares, ¿no? Que relacionen con otras cosas. Y ya respecto a la pregunta de Martín sobre qué sustituye a la grana, bueno, pues lo dije muy rápido, pero sí, con mucho gusto abundo en eso. Lo sustituyó la fuchina, que es un colorante químico, que tuvo una gran distribución en la zona mixteca, también en la zapoteca, tuvo una gran distribución en general en el estado de Oaxaca, y al ser un tinte económico y de fácil, o sea, de conseguirlo fácilmente, sustituyó muy rápido a la grana. Hay que recordar que los cultivos de la grana y el fomento a la grana, pues data, así como una política fuerte apoyada por el Estado, pues data de los años 70, 60, 70, pues también por el Instituto Nacional Indigenista a través del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, para el fomento de la grana, pero ya estaba muy arraigado la costumbre de usar la fuchina, ¿no? Que es una anilina, entre los pueblos indígenas, que además pues permite unas características ópticas pues más que fueron de mayor agrado, ¿no? El rescate de los tintes naturales viene prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, y más que para un autoconsumo se destinan a producciones artísticas muy especiales, ¿no? A pedidos, a concursos, a cosas que son externas a las comunidades, ¿no? Actualmente en las mejores piezas mixtecas de la costa, pues sí vemos que se está usando seda que viene de intercambios con otras comunidades, porque no es hilada ni cultivada allí, ¿no? Y teñidos que vienen ya con grana para la manufactura de los pozahuancos más, pues más finos, ¿no? Sin embargo, entre las personas normales de los pueblos, digamos, pues prevalece el uso de hilos mercerizados, y en menor escala, pues de hilos teñidos con fuchina. Muchas gracias, Octavio. Le doy la palabra a la doctora Manuela Sepúlveda. Sí, gracias por los comentarios. Bueno, la verdad es que también soy una apasionada de la historia agraria y sobre todo al corte de microhistoria, pero también macrohistoria. Y en relación a la pregunta de Martín, el papel del liderazgo y quizás la continuidad del liderazgo también, eso me pareció a mí como muy interesante. Creo que en Yucuiti, el líder de Yucuiti, que es Adrián López España, es decir, hasta 2019 todavía vivía, tenía 100 años y todavía vivía, pero en las sierras del Istmo de Tehuantepec. Yo creo que Adrián López España tuvo dos méritos importantísimos en Yucuiti.
¿no? Uno de ellos fue defender la superficie municipal y lograr el cambio de estatus a tierras comunales y con esto defender el territorio de la voracidad de los mestizos y de los ejidatarios, ¿sí? Pero otro mérito fundamental fue saberse retirar a tiempo. Es decir, Adrián López España se va del municipio después de haber sido mayordomo de la parroquia y esa misma noche, después de entregar el cargo y demás, recibió un navajazo en la cabeza, el cual casi muere. Después no murió, se repuso del atentado, ¿no? Se sintió muy ofendido con su pueblo y como tenía excelentes contactos en la CNC de Tlaxiaco, ¿sí? Se va al Istmo de Tehuantepec a continuar la acción agraria y allá formó 7 ejidos en los años 60, 70, ¿no? Entonces, yo pienso ahí que ese fue también su principal líder, su principal mérito, ¿no? Haberse salido de Yucuiti. Entonces, aunque cuando se fue, se fue de alguna forma la cabeza de Yucuiti, sí, hubo un gran vacío de poder, hubo movimientos separatistas, hubo quienes quisieron tomar el rol de líder centralista, sí, pero no lo lograron. La población se impuso y regresaron a retomar el sistema de cargos, ¿no? Para esto hay que decir que aunque se forma comisariado de bienes comunales en el 42-43, una vez que se ejecuta la resolución presidencial, ¿sí? Bienes comunales no formaba parte del sistema de cargos, ¿no? Porque es decir, por la proximidad del proyecto de implantación de café, etcétera, etcétera, y porque la propia Departamento Agrario, sí, ponía otras reglas del juego para quien fuera comisariado de bienes comunales. Sí, tenía que saber algo de español para principiar, cosa que muy pocos podían hablar español, ¿sí? Y las autoridades duran 3 años. Entonces, había esas exigencias del Departamento Agrario y, por tanto, no estaba dentro de la normatividad del sistema de cargos. Entonces, ahí, en el caso de Yucuiti, bueno, sale el líder, ¿sí? Hay vacío de poder, hay quien quiere tomar ese rol de líder centralista cacique, sí, pero el colectivo no se lo permite, no. Entonces volvieron la opción fue reforzar sistema de cargos, ¿no? Y repensar la integración del comisariado de bienes comunales dentro del sistema de cargos, ¿no? Ese sería mi comentario, a diferencia de otros líderes de ejidos o municipios vecinos, que no solamente se prolongó la presencia del líder hasta la muerte del líder, ¿no? Sino que fue heredado, o fue un rol heredado o heredable hacia los hijos del líder. Bueno, ese sería así como mi comentario. Y bueno, agregar que los yucuitenses siempre tuvieron una actitud muy combativa, de tal forma que justamente me sirve como en mi trabajo, me sirve la categoría de pueblo, no solamente como una categoría territorial y administrativo, jurídico-administrativo, sino como una categoría política, ¿no? En el caso de los yucuitenses, en varios momentos de su historia, ¿no? Han constituido un pueblo en sentido político, ¿no? Y hasta ahí termino con mis comentarios y agradezco los comentarios de nuestro maestro Salomón Armado. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le doy la palabra a Steve Marlet, por favor.
¿Alguien me puede resumir la pregunta de Martín, doctor Martín, sobre qué me... No entiendo, yo estaba esperando una pregunta y se me fue. Bueno, Hubo... la repito, o sea, bueno, ella habla de la importancia de los trabajos de la etnografía o el trabajo que han hecho el ILB en comunidades. Y yo creo que, bueno, a lo largo de en tu exposición nos presentas las aportaciones, pero creo que valdría la pena que quizás nos hablaras de ese trabajo con los diferentes sectores de la población, es decir, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, que creo que ahí es donde radica mucha del éxito del ILB, ¿no? O sea, que nos ampliaras un poco más esa parte, Steve. No sé si puedas. Ahora, no estoy seguro en el caso de la zona mixteca. Por lo general, entiendo que los que trabajamos en las comunidades, trabajamos casi siempre con adultos y obviamente nos interesa saber de toda la situación lingüística. Así que cuando yo estoy en la comunidad no mixteca, una comunidad, quiero entender cómo hablan los ancianos, ¿verdad? Porque muchas veces hay detalles lingüísticos que son importantes o datos históricos. Obviamente hay mucha información que solamente los abuelitos o gente mayor sabe y conoce, y entonces es importante, pero a la vez, muchas veces las personas con quienes trabajamos son adultos un poco más jóvenes que van a tener interés en desarrollar sus capacidades para escribir y para documentar su lengua. En el caso de los y jóvenes, obviamente también pueden aportar mucho porque es la próxima generación y los niños también. Y entonces es bueno ver y escuchar qué están diciendo, entonces, y cómo lo están diciendo y cuáles son los cambios vocálicos o tonales, lo que hacen, que va a afectar en la próxima generación. Y también para que ellos entiendan lo que la otra generación, sus padres, han decidido usar como la norma o cualquier cosa. Entonces, creo que sí, es importante siempre estar atento a escuchar, observar y entender a cualquier grupo. Y siempre es interesante también porque es bueno saber que así cambian las cosas. Es que de una generación a otra generación el habla es diferente. Yo no hablo igual que mi abuela. Yo no hablo igual que mi tía, padres. Es que cada generación hay ciertos cambios y entonces tenemos que estar siempre anticipando esos cambios. ¿Qué efecto va a tener para entender un texto? Si alguien, por ejemplo, una persona lee un texto o escucha un texto y dice, pues yo no entiendo, ¿qué significa esta palabra? Entonces aquí eso se ha perdido, tal vez. Tal vez es algo que ni un diccionario no puede incluir toda la información, pero también es importante saber si hay lexemas o palabras o lo que sea que ya están fuera de uso. Y claro, se puede documentar, se puede promover, pero la lengua es la lengua, entonces hay que saber que ciertas palabras ya no se usan. Y eso pasa en cualquier comunidad, cualquier lengua, todas las lenguas del mundo, eso pasa. Entonces creo que sí, pues siempre estamos intentando de entender no solo la lengua o el lenguaje de los poderosos, pero también de las personas a las orillas del poder, a las orillas de la zona geográfica, ¿verdad? Y saber, pues, ellos no hablan igual o sí hablan igual, o cuáles, y tal vez lo que ellos preservan
en una zona alejada puede ser un dato especial, de especial importancia para entender algo histórico. Entonces, los cuidadosos van a apuntar y anotar esas cosas y no solo a fijarse, estar, por ejemplo, en el mero centro del municipio, que puede ser que hay diferencias importantes, pero hay que entender todo. Así que sí, de diversas generaciones, pero creo que más que todo hemos trabajado con gente relativamente joven, pero adulta. Y no sé si he contestado la pregunta o si alguien entre los que están escuchando que tengan más información de esto, lo pueden informar. Martín, Muchas ¿qué dices? gracias. Adelante, Laura. Ahorita sí que ahorita regresamos. Adelante, Laura. Muchas gracias, doctor Steve. Le voy a dar la palabra a la doctora Etelia Ruiz, que quiere tomar otra vez la palabra. Adelante, doctora. No quiero ser latosa, ¿eh? Lo único que quería era nada más quizás que el profesor Steve Marlet nada más era como un poco aclarar que, no aclarar, pero quería subrayar que eso que él dice suena muy sencillo. Lo único que quisiera es que él mismo se dé cuenta, porque yo creo que lo sabe, ¿no? Que el éxito de estos proyectos, sea el INI histórico, sea el avance lingüístico y de conocimiento de una serie de saberes y de ciencia en los pueblos, se debe a la prolongada estancia y al dominio de la lengua. Entonces, no todos tenemos esa capacidad, pero sí tenemos que intentar, trabajando con pueblos, sea a nivel histórico y etnográfico, si no se entiende por lo menos bases y se está consciente de la importancia de la lengua y que hay que permanecer el mayor tiempo posible en los pueblos, realmente el trabajo termina siendo muy superficial y deriva muchas veces en cuestiones teóricas que ya han sido dichas, y realmente creo que estamos en un momento para lo que es el conocimiento, en el avance del conocimiento, en que los pueblos indígenas como parte de nosotros, como parte de lo que es este mundo, es, digamos, esto que es la humanidad, representa no el pasado, representa el presente y el futuro. Entonces, entre mayor posibilidades tengamos de aprender, y me refiero a aprender no solamente en el sentido de ir de vez en cuando o de estar un rato o de decir, es que sí es muy importante, pues sí, es muy importante, todo es muy importante. Pero el trabajo prolongado, estas estancias que hicieron, ¿no? A mí por lo menos me he beneficiado tanto de estos diccionarios, he recibido tantos testimonios de estos trabajos, he visto fotografías de cómo están trabajando en los años 50 con los folletos para que se entienda todo lo del paludismo. Mm, yo creo que el secreto no solamente es esa pasión, sino también, como decía Bartolomé de las Casas, la humanidad es una, sí, pero hay que estar en convivencia constante, ¿no? Y una lengua, más estas lenguas que son tan difíciles, si no se está en el pueblo constantemente, y para eso hay que ser útil, que es el segundo secreto, yo creo, ¿no? Que también me gustaría que se subrayara, es que el ILB, así como el Instituto Nacional Indigenista Histórico, y así como muchas instituciones, ¿no? Y personas, ¿no? Antes que uno, eran útiles. Una persona inútil en un pueblo, o sea, alguien que nada más está recopilando información y con suerte deja un libro o una tesis, es absolutamente, sale sobrando, ¿sí? O sea, hay que quedarse, hay que ser útil, ser enlace, ser de utilidad es muchísimo, muchísimo trabajo para ganarse la confianza, porque obviamente lo que más hay es desconfianza y tienen toda la razón. Yo no dejo entrar a nadie a mi casa
yo creo que nadie dejamos entrar a nadie desconocido a la casa, ¿no? Entonces, yo quisiera que eso se subrayara porque a veces parece elemental, ¿no? Esta modestia que tenemos, no yo obviamente, perdón, pero a veces esa modestia que tienen este tipo de lingüistas o estos antropólogos que hacen estos trabajos de decir, bueno, hay que tomar en cuenta que hay que ser muy paciente y hay que estar ahí. Sí, bueno, pero ya cuando uno llega y se asoma a ese universo, dice, no, o sea, esto va más allá, o sea, aquí no es solo de paciencia, aquí no es solo de estar, aquí estamos hablando de sí, de una pasión, pero también de un entendimiento muy complejo que la lengua es un transmisor y el servicio es otro y bueno, lo quería decir, nada más. Muchas gracias, perdón, ya no hablo tanto. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo, para un poco lo que le preguntaba Steve, creo que es importante lo que señala Etelia y reiterar que la continuidad en el trabajo en campo o el trabajo con las comunidades es indispensable para el éxito de un trabajo como el que hace el ILB. Y de ahí porque mi insistencia en escuchar que escuchar al instituto, sobre todo por esta continuidad y porque estamos hablando de un trabajo con generaciones. O sea, es decir, como señala Steve, es los cambios generacionales, los cambios en las edades, pero eso solo lo da la continuidad. Y bueno, y ahí sí comparto lo que dice Telia, ¿no? O sea, es una labor de permanencia. Leía en prensa de los años 70 de una familia zapoteca en los valles centrales que decía, llegaban a mi casa con lámpara las maestras, las lingüistas, para decirme que si quería aprender a leer y escribir. O sea, llegaban a mi casa porque mis hijos no estaban en la escuela, entonces ellos me venían en la noche con lámpara a invitarnos a que fuéramos a la escuela, ¿no? Entonces también les hablo de ese compromiso, de ahí la importancia y la relación que tiene el Instituto Lingüístico de Verano con el proyecto de nación del siglo XX, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias. No sé si el doctor Steve Marlet quiera comentar algo más. No, está bien. Pero no, estoy muy agradecido por esto. Y es cierto, es que, pero aprender una lengua, primero hay que tener el deseo y también ciertas herramientas, ¿verdad? Para cómo se aprende una lengua no escrita. Pero ya estas lenguas también son escritas. Pero entonces hay que darle la misma atención que uno daría para aprender el ruso, el francés o lo que sea. Y si tiene valor, uno lo puede hacer, pero también hay que darle ánimo para hacer tiempo y tiempo. Y muchas veces los que hacen tesis o escriben tesis, ¿verdad? Tienen tiempos muy cortos para hacer esas cosas y entonces no pueden hacer algo a su manera, sí, claro, algo muy valioso, pero siempre cuando uno aprende la lengua de la persona o de la comunidad en que uno tiene interés, obviamente se abren puertas para ver el mundo que no se puede descubrir de otra forma. Así es. Pues bueno, muchas gracias a todos y creo que con esto podríamos cerrar. Muchas gracias a los ponentes y a los asistentes. Y bueno, les quería recordar que mañana se va a llevar a cabo la mesa 3 de Geoparque, Cartografía y Extractivismo a partir de las 10 de la mañana y la mesa 4, Conflictos, Pobreza y Archivos en la Mixteca, a partir de las 12:30. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero mencionar un mensaje del maestro Salomón, se le cortó la red, entonces, bueno, él les pide que una disculpa y bueno, agradecer a los participantes. Rubén, no sé si quisieras comentar algo. No, estoy muy atento a todo lo que están platicando. Han sido realmente unas ponencias muy, muy interesantes. Sí, ya tengo hambre. Definitivamente. Mañana nos vemos. Bueno.
Pues muchas gracias a todos, les mando un abrazo y de nuevo agradezco sus participaciones. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos, Octavio. Saludos, qué gusto. Saludos. Saludos para todos. Gracias. Hasta Un luego. placer. Un placer, gracias igual. Gracias, Martín. Gracias, Etelia. Muchísimas gracias. Te vemos mañana.